El café beneficia mucho a quienes lo consumen que a quienes lo producen. En Estados Unidos y en Europa genera ingresos y empleos y moviliza grandes capitales en América Latina, paga salarios de hambre y acentúa la deformación económica de los países puestos a su servicio. En efecto, en 1960 y 1961 las cargas fiscales totales impuestas por los países de la Comunidad Europea al café latinoamericano ascendieron a cerca de 700 millones de dólares, mientras que los ingresos de los países abastecedores en términos del valor FOB de las mismas exportaciones solo alcanzaron a 600 millones de dólares. Los países ricos predicadores del comercio libre aplican el más rígido proteccionismo contra los países pobres, convierten todo lo que tocan en oro para sí y en lata para los demás. El café instantáneo producido por Brasil es el más barato y de mejor calidad que el de la floreciente industria de los Estados Unidos. En este reino de absurdo organizado de los catástrofes naturales se convierten en bendiciones del cielo para los países productores. Las feroces heladas que asolaron la cosecha de 1969 en Brasil condenaron a la ruina a numerosos productores, sobre todo a los más débiles, pero empujaron hacia arriba la cotización internacional del café y aliviaron considerablemente el stock de 60 millones de bolsas. A raíz de la crisis de 1929 que echó abajo los precios y contrabajó el consumo, Brasil quemó 78 millones de bolsas de café. Así ardió en llamas el esfuerzo de 200.000 personas durante 5 zafras. Aquella fue una típica crisis de una economía colonial. Vino de afuera, pero el auge de los precios no tenía mejores consecuencias. Desencadena grandes siembras, un crecimiento de la producción, una multiplicación del área destinada al cultivo del producto afortunado. El estímulo funciona como un boomerang porque la abundancia del producto derriba los precios y provoca el desastre. Cuando se cosechó el café sembrado con tanto entusiasmo 4 años antes, y siglos semejantes se han repetido a todo lo largo de la historia de este país. Colombia depende del café y su cotización exterior hasta el punto que en Antioquia la curva de matrimonio responde ágilmente a la curva de los precios del café. Es típico de una estructura dependiente hasta el momento propicio para una declaración de amor en una loma antioqueña se decide en la bolsa de Nueva York. 10 años que desangraron a Colombia. Allá por los años 40, el prestigioso economista colombiano Luis Eduardo Nieto Arteta escribió una apología del café. Las fábricas textiles y otras industrias livianas habían nacido y no por casualidad en los departamentos productores de café. Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca. El supuesto más vigoroso decía para la normalidad en el funcionamiento de la vida política colombiana ha sido la consecución de una peculiar estabilidad económica. Poco tiempo después estalló la violencia. En realidad, los elogios del café no habían interrumpido como arte de magia. Esta vez, durante 10 años, entre 1948 y 1957, la guerra campesina abarcó los minifundios y los latifundios, los desiertos y los sembradíos, los valles y las selvas y los páramos andinos. El baño de sangre coincidió con un periodo de euforia económica para la clase dominante. La violencia había empezado como un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero la dinámica del odio de clases fue acentuado cada vez más su carácter de lucha social. Cuando lo asesinaron a tiros se desencadenó el huracán. Primero fue una marea humana incontenible en las calles de la capital, el espontáneo bogotazo, y enseguida la violencia derivó al campo donde desde hacía un tiempo ya las bandas organizadas por los conservadores venían sembrando el terror. Los doctores del Partido Liberal se recluían a sus casas sin alterar sus buenos modales ni el tono caballeresco de sus manifiestos, o en el peor de los casos, viajaban al exilio, fueran los campesinos quienes pusieron los muertos.
La lengua quedaba colgando desde el pescuezo. Se sucedían las violaciones, los incendios, los saqueos. Los hombres eran descuartizados o quemados, vivos, desollados o partidos lentamente en pedazos. Los batallones arrasaban las aldeas y las plantaciones. Los ríos quedaban teñidos de rojo. Los bandoleros otorgaban el permiso de vivir a cambio de tributos en dinero o cargamentos de café, y las fuerzas represivas expulsaban y perseguían a innumerables familias que huían a las montañas a buscar refugio. En los bosques parían las mujeres. Los nombres de los protagonistas de la violencia: Teniente Gorila, Malasombra, el Cóndor, Piel Roja, el Vampiro, Ave Negra, el Terror de Llano. No sugieren una epopeya de la revolución, pero el acento de rebelión social se imprimía hasta que en las coplas que cantaba las bandas. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido, la baila con la más fea. En Colombia la rabia estallaba de cualquier manera, pero no es casual de que aquella década de violencia nacieran los posteriores guerrillas políticas que, levantando las banderas de la revolución social, llegaron a ocupar y controlar extensas zonas del país. Los campesinos, asediados por la represión, emigraron a las montañas y allí organizaron el trabajo agrícola y la autodefensa. Las llamadas repúblicas independientes continuaron ofreciendo refugio a los perseguidos después de que los conservadores y los liberales firmaron en Madrid el Pacto de la Paz. En una sola de las operaciones para abatir de los rebeldes de Marquetalia se dispararon operaciones para abatir a los rebeldes de Marquetalia. Se dispararon 1,5 millones de proyectiles, se arrojaron 20,000 bombas y se movilizaron por tierra y por aire 16,000 soldados. 16,000 soldados. Yo no soy culpable, déjenme solo. Había perdido la razón, pero en cierto modo la tenía. El horror de la violencia no hizo más que poner de manifiesto el horror del sistema. Es verdad que gracias al café se activó la navegación de Magdalena y nacieron líneas de ferrocarril y carreteras y se acumularon capitales que dieron origen a ciertas industrias, pero el orden oligárquico interno y la dependencia económica ante los centros extranjeros de poder no solo no resultaron vulnerados por el proceso ascendente del café, sino que por el contrario se hicieron infinitamente más agobiantes para los colombianos. Desde entonces la situación no ha mejorado en absoluto. Un 88% de los escolares en Bogotá padecía avitaminosis, un 78% sufría riboflavinosis y más de la mitad tenía un peso por debajo de lo normal. Entre los obreros, la avitaminosis castigaba al 71% y entre los campesinos del Valle de Tenza al 78%. La encuesta mostró una marcada insuficiencia de alimentos protectores. No solo a la luz de los fogonazos de las balas se revela una estrategia social. Las estadísticas indican que Colombia ostenta un índice de homicidios 7 veces mayor que el de los Estados Unidos, pero también indican que la cuarta parte de los colombianos en edad activa carece de trabajo fijo. Por el contrario, expulsa sin cesar nuevos desocupados hacia los suburbios de las ciudades. Ello no impide que el sistema se dé el lujo de mantener 41 universidades diferentes, públicas o privadas, cada una de sus diversas facultades y departamentos para la educación de los hijos de la élite y de la minoritaria clase media. La varita mágica del mercado mundial despierta a Centroamérica. Las tierras de la franja centroamericana llegaron a la mitad del siglo pasado sin que les hubiera infligido mayorías molestias. La granja insecto que nacía y crecía sin problemas sobre la espinosa superficie de los nopales disfrutaba como el añil de una sostenida demanda en la industria textil europea.
30 años después de esta victoria de los laboratorios sobre la naturaleza, llegó el turno del café. Centroamérica se transformó. De sus plantaciones recién nacidas provenía hacia 1880 poco menos de la sexta parte de la producción mundial del café. A los compradores ingleses sucedieron los alemanes y los norteamericanos. Los consumidores extranjeros dieron vida a una burguesía nativa del café, que interrumpió en el poder político a través de la Revolución Liberal del justo Rufino Barrios a principios de la década de 1870. La especialización agrícola dictada desde fuera despertó el furor de la apropiación de tierras y de hombres. El latifundio actual nació en Centroamérica bajo la bandera de la libertad de trabajo.